Cuando un millonario presumido apostó sus tierras a que nadie podría tocar a su preciado pastor alemán, todos en el pueblo se rieron. Pero un chico callado dio un paso adelante, guardando un secreto que nadie esperaba, y lo que pasó después dejó a toda la multitud sin palabras. El sol ardía sobre el polvoriento predio ferial a las afueras de San Miguel, donde risas y música flotaban en el aire y miradas curiosas seguían el bullicio en el centro de la plaza. Era la fiesta de la cosecha, un evento anual en el que las familias se reunían, los agricultores compartían historias y todas las rivalidades, viejas o nuevas, se avivaban a la vista de todos. En medio de la multitud estaba don Fernando Martínez, el terrateniente más rico de la región, con una voz que se imponía sobre el murmullo. A su lado, atado a un poste de metal reluciente, reposaba Titán, su legendario pastor alemán. La fama del perro era temida, ferozmente leal, increíblemente inteligente y completamente intocable para los extraños. Las historias sobre su vigilancia se habían vuelto leyenda local y pocos se atrevían a acercarse sin el permiso de don Fernando. Aquella tarde, con un vaso de whisky en mano y el orgullo hinchándole el pecho, don Fernando lanzó su desafío. Les doy mi mejor potrero, 4 hectáreas verdes y fértiles, si alguien aquí puede tocar a Titán. La multitud estalló en carcajadas. Los campesinos negaron con la cabeza, los viejos se intercambiaron miradas cómplices y los niños se acercaron, ansiosos por el espectáculo. Uno a uno, valientes intentaron, ofreciendo golosinas, llamando suavemente, silbando con falsa confianza, pero Titán permaneció inmóvil, con ojos agudos y músculos tensos. Ladraba una sola advertencia a cada intento, haciendo que los desafiantes huyeran derrotados. Pero al borde de la multitud estaba un chico llamado Elías, pequeño para su edad, callado y casi ignorado por el pueblo. Observaba con ojos abiertos, manos hundidas en su gastado abrigo. A diferencia de los demás, Elías no reía ni intentaba impresionar a sus amigos. Había algo en su mirada, una certeza tranquila, una historia no dicha. Cuando las risas se apagaron y el sol bajó, Elías dio un paso adelante, con movimientos calmados y decididos. La multitud se abrió. La curiosidad reemplazó el ridículo. Los ojos de don Fernando se entrecerraron. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. ¿Y esto qué es? Ni los perros de tu rancho te dejarían acercarte, ¿verdad, pibe? Pero Elías solo asintió, encontrando la mirada de Titán a lo lejos. El momento quedó suspendido, sin aliento, antes de que algo extraordinario comenzara a suceder. La luz del atardecer alargaba las sombras sobre el predio de la fiesta, mientras las risas se transformaban en susurros y el murmullo de la curiosidad crecía. Elías estaba quieto al borde, con postura relajada pero ojos atentos, absorbiendo cada detalle de aquel desafío. Era el tipo de chico que la mayoría pasaba por alto, delgado, de ojos oscuros y pensativos, con la costumbre de desaparecer entre la gente. Pero quienes lo observaban de verdad veían en él una ternura rara, una quietud nacida de años entre animales, no entre personas. Su casa era una antigua casita en las afueras de San Miguel, rodeada de campos donde crecían flores silvestres y donde perros callejeros encontraban refugio. Había aprendido a escuchar más que a hablar, a esperar que los animales confiaran en él antes de ofrecer su mano. Su padre, un entrenador de perros experto que había atravesado tiempos difíciles, le enseñó el valor de la paciencia, la bondad y la lectura del lenguaje silencioso entre criaturas. Nunca forces la confianza, decía su padre. Déjala venir como un pájaro salvaje, callada y despacio. Mientras tanto, don Fernando disfrutaba cada segundo del espectáculo. Vestido con su mejor sombrero y botas, miraba a la multitud con una sonrisa de suficiencia, orgullo y diversión mezclándose en sus ojos. Titán, su pastor alemán, era más que una mascota, era el orgullo de don Fernando, prueba de estatus y poder. El entrenamiento del perro era famoso, nadie lo había visto retroceder, y muchos decían que era más lobo que perro. Vale más que la mitad del ganado del condado, se jactaba don Fernando.
Ahí es más listo que los hombres que trabajan para mí. Titán era la imagen de la fuerza, pelaje espeso y brillante, orejas erguidas, ojos tan afilados como el vidrio. Pero bajo esa superficie había una historia que pocos conocían. Antes de don Fernando, Titán perteneció a doña Rosa, una anciana que lo rescató cachorro cuando lo encontraron casi muerto cerca del río. Con ella, Titán fue dulce, leal, incluso juguetón. Pero la muerte de doña Rosa y el abrupto cambio al duro entrenamiento de don Fernando transformaron al perro. Se volvió reservado, confiando solo en quienes realmente lo entendían. Elías recordaba bien esas historias. Había escuchado en silencio a los mayores del pueblo hablar de doña Rosa y del perro que la acompañaba a todas partes. También supo cómo el carácter del perro se endureció tras su muerte, cómo fue entregado a don Fernando por necesidad, no por elección. Ahora, la reputación de Titán era leyenda, y era esa fama la que don Fernando exhibía ante la multitud. Elías se acercó con calma mientras el último retador se retiraba, todavía resonando el eco del ladrido de Titán. Un silencio cayó. Incluso los perros atados a la cerca parecían percibir el cambio. Tomás, uno de los compañeros de Elías, gritó desde atrás: «¡No te deje morder, Elías! ¡Te va a destrozar!». Los otros niños se rieron, pero Elías apenas escuchó. Su mirada estaba fija en Titán, que lo observaba en retorno. Silencioso, cauteloso, pero no agresivo. Don Fernando se apoyó contra la cerca, brazos cruzados, con el ala del sombrero cubriendo sus ojos. «¿De verdad querés probar, pibe? ¿Crees que sos mejor que estos hombres?». Su tono era juguetón, pero su orgullo estaba en juego. Elías negó con la cabeza. «No, señor, no quiero vencer a nadie. Solo quiero intentarlo». La multitud se movió interesada por la calma del chico. Elías sacó las manos de los bolsillos, palmas abiertas, y se arrodilló a unos metros de Titán, haciéndose pequeño sin amenazar. No llamó ni silbó, solo esperó, respirando lento y parejo, con ojos suaves. Titán inclinó la cabeza, músculos tensos, orejas girando para captar cada sonido. Estaba alerta, pero no ladró ni saltó. La multitud contuvo la respiración. El ruido de la fiesta se volvió un murmullo lejano. Elías comenzó a tararear, una melodía suave, la misma que su padre usaba para calmar a los animales nerviosos en casa. No era magia, pero era sincero, y su voz llevaba un calor que quedó flotando en el aire. Mantuvo la mirada baja, dejando que Titán lo observase sin desafío. Pasaron minutos. El sudor perlaba la frente de Elías, pero no se movió. Finalmente, Titán dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. Se detuvo, olfateó el aire, y con el más leve movimiento de cola cerró la distancia entre ellos. Elías extendió la mano, palma hacia arriba, y esperó. Titán olfateó, dudó, y luego presionó su nariz suavemente contra los dedos del chico. La multitud contuvo el aliento. Un sonido de incredulidad y asombro. La boca de don Fernando quedó abierta, su arrogancia desinflada de inmediato. Elías sonrió suave, sin prisa, dejando que Titán decidiera qué pasaba después. El perro lamió la mano de Elías, moviendo la cola con una alegría cautelosa. El silencio se rompió con aplausos. Algunos gritaban felices, otros se secaban las lágrimas. Tomás corrió hacia Elías, ojos abiertos. «¿Cómo hiciste eso?». Elías se encogió de hombros con las mejillas sonrojadas. «Solo escuché». Y en ese momento, mientras Titán se apoyaba en el toque de Elías, el chico logró lo que ni el orgullo ni la fuerza habían podido, alcanzó un corazón cerrado hace tiempo y mostró a todo un pueblo el poder silencioso de la confianza. Porque a veces, la voz más pequeña puede derribar la barrera más fuerte, y nada es más poderoso que entender lo que otros han olvidado ver. Los aplausos que recorrieron el predio ferial fueron estruendosos y sinceros, un estallido colectivo de asombro y admiración. Por un instante, todo el ruido y bullicio de la fiesta de la cosecha quedó en segundo plano. Los niños miraban con ojos abiertos, los padres intercambiaban miradas cómplices,
y hasta los más escépticos guardaban un respeto silencioso hacia el chico callado que había logrado lo que ningún hombre adulto pudo. El rostro de don Fernando se sonrojó con una mezcla compleja de emociones: sorpresa, orgullo herido y, por primera vez en años, un destello de humildad. Se quitó el sombrero y trató de esbozar una sonrisa. «Bueno, ¿qué te voy a decir?», murmuró, con voz lo suficientemente alta para que la multitud escuchara. «Al final, una apuesta es una apuesta, ¿no?». Una ola de risas recorrió la multitud, pero el ambiente era ahora más cálido, tocado por algo que Elías había despertado en ellos. Elías mantuvo la cabeza baja, acariciando suavemente detrás de las orejas a Titán, mientras la cola del perro barría el polvo en lentos círculos de satisfacción. El perro se acercó más, aceptando el cariño del chico con un silencio que decía mucho: gratitud, alivio, tal vez hasta perdón. Tomás, sin poder contenerse, exclamó: «Elías, sos como un encantador de perros o algo así». Otros se sumaron, felicitando al chico, dándole palmadas en la espalda y compartiendo anécdotas sobre sus propias mascotas. Por primera vez, Elías no se escondió del protagonismo. Sonrió tímido, pero había orgullo en su postura y una nueva confianza en sus ojos. Don Fernando carraspeó, llamando la atención de la multitud. «Supongo que tengo un asunto que arreglar», dijo, tratando de recuperar la compostura. Avanzó y le ofreció la mano a Elías. «Trato hecho, hijo. Mi mejor potrero es tuyo, justo y legal». Elías dudó, levantó la mirada con incertidumbre. «Yo no necesito tierras, señor», dijo en voz baja. «Solo quería conocer a Titán. Quizás podría visitarnos de vez en cuando. Tenemos espacio para que corra y creo que él recuerda cómo es ser libre». Un silencio cayó sobre el público mientras don Fernando consideraba la petición. El peso del momento no se le escapó. Durante años había visto a Titán como una extensión de su estatus, un símbolo de poder, obediencia y control. Pero ver al perro suavizado por el toque de Elías lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la lealtad y el amor. Finalmente, asintió, con voz más suave que antes. «Tienes mi palabra, pibe. Titán puede visitarlos cuando quiera. Quizás le haga bien. Recordarnos que un poco de bondad llega lejos». La multitud aplaudió. Esta vez, no solo por el triunfo de Elías, sino por la humildad mostrada por un hombre conocido por su orgullo obstinado. Mientras la fiesta llegaba a su fin, la gente se quedó para felicitar a Elías y enviar palabras cálidas a su familia. La señora Carmen le entregó una torta casera, radiante. «Tienes un don, Elías. Tu papá estaría orgulloso». Elías sonrojó las mejillas, el corazón henchido de emociones que rara vez se permitía sentir. Miró a su madre, que asintió alentadora, con los ojos brillantes de orgullo y un poco de lágrimas. En los días siguientes, la noticia del logro de Elías se difundió rápido por todo el pueblo. La historia crecía con cada relato: un chico callado, un perro temido, un millonario presumido humillado frente a toda la comunidad. Pero bajo la leyenda, algo real y duradero estaba cambiando. La gente comenzó a mirar a sus propios animales de otra manera, notando los momentos silenciosos, como un perro espera el regreso de su dueño, el suave empujón de la cabeza de un gato, la confianza en los ojos de un caballo. Algunos llevaron sus mascotas a Elías para pedir consejo, ansiosos por aprender sus maneras gentiles. Don Fernando, fiel a su palabra, llevó a Titán a visitar a la familia de Elías en las afueras del pueblo. La primera vez, Titán corrió libre por los campos de flores silvestres, rodando y ladrando con alegría desbordante. Don Fernando observaba con los brazos cruzados, incapaz de ocultar una sonrisa. «Parece más feliz», admitió en voz baja. Elías asintió, arrodillado para acariciar el vientre de Titán. A veces, lo único que alguien necesita es sentirse seguro, saber que lo ven por lo que realmente es. Con la llegada del otoño, la fiesta de la cosecha dejó de ser solo una competencia anual. Se transformó en un símbolo de lo que puede cambiar cuando el orgullo cede a la humildad, cuando una comunidad abre su corazón a la comprensión. Incluso los adultos, acostumbrados a sus costumbres,
comenzaron a suavizarse. Invitaron a Elías a participar en conversaciones de las que antes estaba excluido. Escucharon sus pensamientos sobre los animales y la bondad y aprendieron de su sabiduría callada. Y en el centro de todo, Titán, el perro legendario una vez intocable, se convirtió en amigo de muchos, su lealtad creciendo a medida que su mundo se expandía. Porque cuando un solo corazón se abre, una ola de bondad puede transformar un pueblo entero, y el coraje de Elías fue solo el comienzo. Las semanas después de la fiesta trajeron un cambio casi imperceptible al ritmo de la vida en San Miguel. La gente seguía con sus tareas y rutinas, pero había una nueva curiosidad, una calidez en sus relaciones, como si la forma gentil de Elías se hubiera convertido en un estándar silencioso para vivir. Titán, antes legendario por su fría distancia, era el centro de esta transformación. Cada vez que don Fernando llegaba con su vieja camioneta al campo de la familia de Elías, Titán saltaba del vehículo con un entusiasmo que sorprendía a todos los que recordaban su antigua mirada desconfiada. Correteaba entre la hierba alta, orejas al viento, lengua afuera, regresando a Elías con una alegría imposible de ignorar. Elías pasaba horas con él, sin prisa ni exigencias. Le enseñaba juegos nuevos, buscar objetos, esconderse entre las flores o simplemente recostarse juntos a la sombra, manos enterradas en su pelaje espeso, ambos contentos en ese tipo de silencio que solo comparten los verdaderos amigos. El ladrido de Titán perdió su filo. Ahora era juguetón, no defensivo. Cuando otros niños se unían, él los recibía con cuidado y paciencia, su confianza creciendo día a día. Don Fernando observaba todo con una mezcla de orgullo, sorpresa y humildad. Al principio, había traído a Titán solo por obligación. Una apuesta era una apuesta, y todo el pueblo esperaba que cumpliera. Pero a medida que las visitas continuaban, él mismo se quedaba más tiempo, conversando con la madre de Elías sobre tareas del campo, compartiendo café con su padre en el porche, incluso escuchando las historias calladas del chico sobre los animales que ayudaba. Una tarde, don Fernando estuvo junto a Elías en la cerca, el aire impregnado del aroma a heno y el lejano graznido de los cuervos. Carraspeteó, con voz más suave de lo habitual. «Sabes, hijo, creí que sabía todo sobre perros, pero viéndote a vos y a Titán, creo que tengo mucho para aprender». Elías sonrió, sacudiendo la tierra de sus rodillas. No se trata de trucos ni órdenes, se trata de escuchar, de dejar que te muestren quiénes son realmente. Por un momento, solo miraron a Titán rodar en la hierba, sus grandes patas moviéndose en el aire. Don Fernando se rió, una risa genuina y cálida que Elías nunca había oído antes. El pueblo también sintió el cambio. Donde antes la fiesta de la cosecha era una competencia de orgullo y rivalidad, ahora era una celebración de cooperación y comunidad. Vecinos que habían guardado rencores por viejas disputas de tierras o ganado comenzaron a compartir historias y soluciones. Los niños pasaban más tiempo afuera, inspirados por el ejemplo de Elías para tratar a los animales con bondad y paciencia. En la escuela, Elías se volvió una pequeña celebridad local. Sus compañeros le pedían consejos para sus mascotas y los maestros lo alentaban a compartir sus métodos en clase. El viejo estigma del chico callado se desvaneció, reemplazado por respeto y amistad genuina. Mientras tanto, la transformación de Titán era tema de conversación en todo el pueblo. Incluso quienes antes temían acercarse a él, ahora lo veían saludar a extraños con un suave olfateo y cola moviéndose. La veterinaria local, la doctora Pérez, comentó durante un chequeo: «Está más saludable que nunca, más feliz también». Es asombroso lo que puede hacer la confianza. Don Fernando cambió también. Se involucró más con la comunidad, ayudando en el refugio de animales, donando suministros a familias necesitadas y, lo más importante, pasando tiempo simplemente estando presente, no como un terrateniente orgulloso, sino como un vecino y amigo. Un domingo, mientras el pueblo se reunía para un picnic en el parque, don Fernando se puso de pie y carraspeó: «Quiero agradecer a Elías y a todos ustedes por recordarme que el orgullo puede ser algo solitario.
Pero cuando abrís el corazón, encontrás familia en todas partes. La multitud aplaudió, no por obligación, sino con genuina calidez. Esa noche, mientras Elías se acostaba y Titán se acurrucaba a sus pies, sintió la satisfacción tranquila de haber hecho más que ganar una apuesta. Había ayudado a sanar a toda una comunidad. Sabía que el camino no había terminado. La confianza lleva tiempo, y cada corazón tiene su propio ritmo. Pero el pueblo era diferente ahora, más liviano de alguna manera, y Elías se sentía listo para lo que viniera, porque a veces los muros más difíciles de derribar son los que rodean el corazón, y las victorias más grandes son las que unen a las personas. El otoño avanzaba, cubriendo el campo con un mosaico de dorados y carmesíes. La vida en San Miguel retomaba su ritmo habitual, pero una corriente de cambio persistía, suave pero inconfundible. En el centro de todo estaba Elías, cuyo coraje silencioso se había convertido en un referente para grandes y chicos. El propio Elías estaba cambiando. Cada día encontraba su voz con más firmeza. Donde antes dudaba en levantar la mano en clase o expresar sus ideas ante los adultos, ahora lo buscaban para pedir consejo, no solo sobre animales, sino sobre paciencia, justicia y escucha. El chico tímido y olvidado se había convertido en un pilar de calma, respetado por cualidades que antes se confundían con debilidad. Titán también maduraba a su lado. El legendario pastor alemán que antes custodiaba su confianza con celo, ahora recorría el pueblo con seguridad abierta. Los comerciantes dejaban platos con agua, los niños los saludaban con risas y suaves caricias, y hasta el cartero, que siempre había sido cauteloso, le ofrecía golosinas. Titán había dejado de ser solo el perro de don Fernando para convertirse en compañero de todos, un símbolo vivo de los cambios que recorrían la comunidad. Sin embargo, los desafíos seguían. Se acercaban las elecciones del Consejo Municipal, y con ellas debates encendidos sobre tierras, impuestos y tradiciones. Algunos mayores resistían la actitud más abierta y amable que empezaba a arraigar. «No podemos bajar la guardia», gruñó don Ramón en la cafetería. «Esta bondad está bien, pero no olvidemos que el mundo puede ser duro». Eli escuchó esas palabras mientras paseaba a Titán por el mercado. En lugar de retraerse, se detuvo a pensar. Había aprendido, gracias a su trabajo con los animales, que el miedo suele ocultar el dolor y que el cambio, aunque sea positivo, puede sentirse amenazante. Aquella tarde, Eli encontró a don Graciano sentado solo a la orilla del río, arrojando piedritas a la corriente. El hombre levantó la vista, sorprendido pero no antipático. Titán se dejó caer contento a su lado, disfrutando de la compañía. Eli guardó silencio un buen rato antes de hablar. La gente teme que las cosas cambien demasiado, que pierdan lo que hace especial a este pueblo, dijo. Don Graciano asintió. Antes pensaba que la fuerza era alzar la voz más fuerte o tener más tierra, pero ahora veo que es ser abierto, dejar entrar a los demás, aunque duela. Hablaron hasta que el sol se ocultó, sus voces mezclándose con el susurro del río. Eli comprendió que el verdadero liderazgo no siempre es mandar, sino hacer las preguntas difíciles y escuchar las respuestas, aunque incomoden. En casa, sus padres notaron el cambio. Su mamá lo encontraba temprano, atendiendo a los animales antes de la escuela, dejando notas de ánimo para sus hermanos. Su papá, siempre reservado, empezó a contar más historias de su infancia, de las dificultades y errores cometidos cuando dejó que el orgullo dominara su corazón. El pueblo sintió esas ondas. Más familias adoptaron animales del refugio, inspiradas por la amistad entre Eli y Titán. Los niños formaron un club de la buena onda, que se reunía después de clases para ayudar a los vecinos, pasear perros y buscar formas de mejorar la vida de todos, aunque fuera con pequeños gestos. Pero no todos recibieron el cambio con aplausos. Cuando llegó una familia nueva, inmigrantes con poco dinero y sonrisas tímidas, algunos habitantes se mostraron recelosos. Viejos temores resurgieron y por un momento pareció que el pueblo volvería a la desconfianza. Eli, recordando cómo se sentía estar fuera, organizó una bienvenida para ellos.
Él y sus amigos llevaron canastas con manzanas y frascos de mermelada casera, se presentaron y ofrecieron ayuda. Titán movía la cola, tendiendo el primer puente fácil. Poco a poco, los muros cayeron. La nueva familia encontró trabajo, hizo amigos y su hija, Lidia, se volvió inseparable de la hermana de Eli. Con el tiempo, hasta los vecinos más testarudos admitieron que el virus de la bondad estaba contagiando. Una noche, mientras la escarcha besaba las ventanas, los vecinos se reunieron en el salón comunal para la cena de la cosecha. Risas y música llenaban el aire, pero al pedir silencio para el brindis, sorprendió que pidieran hablar a Eli. Se puso de pie, el corazón acelerado, con Titán a su lado. Antes pensaba que ser callado significaba no tener nada que decir, pero aprendí que a veces escuchar es lo más valiente que uno puede hacer. Si nos escuchamos con paciencia, como hacemos con nuestros animales, no hay nada que no podamos resolver juntos. Los aplausos que siguieron fueron para Eli, pero también para todos, un reconocimiento compartido de lo lejos que habían llegado. Al terminar la noche, las familias volvieron a casa bajo un cielo estrellado y claro. El pueblo se sentía más liviano, cálido, cambiado para bien, y en el centro de todo, un chico, su perro y una comunidad aprendiendo que las verdaderas riquezas no están en la tierra ni en el poder, sino en corazones abiertos y manos solidarias. Porque a veces, los viajes más grandes comienzan con un paso suave, y la verdadera fuerza es el valor de seguir creciendo, juntos. El invierno llegó de golpe, cubriendo los techos con escarcha y pintando el mundo de un azul plateado. El pueblo, antes lleno de risas y la cosecha otoñal, se volvió más silencioso. Las chimeneas crepitaban, las familias se juntaban y las largas noches invitaban a la reflexión y también a la inquietud. Eli notó el cambio en el aire, no solo en el clima. El cambio era ahora un compañero constante, a la vez reconfortante y desconcertante. Algunas mañanas despertaba emocionado, listo para enfrentar el día. Otras, la duda susurraba si la bondad podría durar en un mundo endurecido por la costumbre. Titán parecía percibir su incertidumbre. El pastor alemán le rozaba la mano en esos momentos tranquilos, recordándole que la confianza se gana con el tiempo y que el amor, aunque frágil, vale cada riesgo. Juntos caminaban por los campos nevados, dejando huellas que brillaban al sol naciente. La escuela era a la vez refugio y desafío para Eli. Ya no era invisible, pero la atención traía nuevas presiones. Algunos compañeros admiraban su paciencia y habilidad, pero otros, amenazados por el cambio, se burlaban de su forma gentil. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque puedes calmar a un perro?, le espetó un chico, repitiendo viejas palabras de orgullo. Eli no respondió. Se concentró en lo que sabía. La bondad no es debilidad. Recordó las palabras de su padre, susurradas una noche, mientras veían caer la nieve por la ventana de la cocina. No puedes agradar a todos, hijo, pero puedes elegir quién quieres ser, cada día. En casa, la vida del rancho seguía su ritmo. Los animales necesitaban cuidado sin importar la estación, y la familia nueva del pueblo a menudo se unía a Eli y sus padres en las tareas. Su hija, Lidia, se volvió una compañera habitual, ingeniosa y sin miedo a decir lo que piensa. Sacaba a relucir el lado más valiente de Eli, y juntos soñaban con mejorar aún más el pueblo. Mientras tanto, Titán se integraba cada vez más en la vida comunitaria. Una tarde nevada, un perro pastor errante de una finca vecina quedó atrapado en el hielo junto al arroyo. Antes de que alguien más lo notara, Titán ladró con urgencia y guió a Eli y Lidia hacia el animal. El rescate acercó a los granjeros, creando un nuevo sentido de unidad, pero no todas las heridas sanaron rápido. Don Ramón seguía escéptico, murmurando que la blandura estaba arruinando el pueblo. Pero ni él podía negar los beneficios: menos conflictos, animales más sanos, niños más involucrados y respetuosos. Durante una tormenta especialmente fuerte, se cortó la luz en gran parte del condado.
Las calles quedaron intransitables y el aislamiento del invierno se hizo sentir. En lugar de encerrarse, los vecinos se unieron, compartieron fuego y comida. Eli y Lidia ayudaron a despejar caminos, mientras Titán vigilaba a los mayores, su presencia reconfortante en las noches oscuras. Don Graciano, antes conocido por su distancia, abrió su granero para refugiar ganado y vecinos por igual. No habría hecho esto hace un año, confesó a papá de Eli, con una sonrisa resignada. Creo que estoy aprendiendo qué es lo que importa. Mientras la tormenta rugía afuera, las familias se reunían en la casa de Eli, contando historias, compartiendo alimentos y formando lazos que durarían más que cualquier tempestad. La risa resonaba entre las paredes, mezclándose con el crepitar de la leña y el suave ronroneo de los animales junto al fuego. En esos momentos, Eli vio la verdad que su padre siempre quiso enseñarle. La fuerza verdadera no es estar solo, sino apoyarse en otros, dar y recibir, arriesgar el dolor de la decepción por la promesa de la conexión. Cuando la tormenta pasó y volvió el sol, el pueblo salió fortalecido. Juntos, cambiados y agradecidos, Eli estaba afuera con Titán y Lidia, mirando el mundo brillar bajo la nieve fresca. Se dio cuenta de que no todos aceptarían el cambio, pero bastaba con que suficientes corazones se hubieran abierto para marcar la diferencia. Miró a Titán, que se acercó moviendo la cola, y a Lidia, que sonreía con determinación. Ya habían recorrido un largo camino, pero Eli sabía que su viaje apenas comenzaba, porque los lazos más verdaderos se forjan en la adversidad, y el cambio más duradero nace cuando elegimos la esperanza una y otra vez. La estela de la tormenta dejó el pueblo brillante bajo un sol helado. Las gotas de hielo colgaban como vidrios de cada techo, y los montones de nieve relucían en los campos, pero por primera vez el frío no se sentía como aislamiento. En cambio, unió a la comunidad, una prueba compartida superada no en soledad, sino en conjunto. Eli notaba la diferencia en cada saludo, en cada acto de bondad, en cada invitación a sentarse junto al fuego y contar historias. Pero aprendió que la paz nunca está garantizada. Una mañana, mientras Eli y Titán cuidaban a los animales, Lidia llegó corriendo desde la carretera principal, sin aliento y con las mejillas rojas. «Se está incendiando el granero de don Graciano», gritó. Sus palabras paralizaron a Eli. Los incendios en invierno eran raros pero mortales. Un granero de madera y paja seca podía arder en segundos. Sin dudar, Eli dio la alarma. La campana de la iglesia sonó llamando a los vecinos desde todos lados. En minutos, la comunidad se congregó en la propiedad de don Graciano. El humo salía a borbotones de las puertas del granero, las llamas lamiendo las vigas, las vacas y caballos corrían asustados en sus corrales, atrapados. Don Graciano, desesperado, intentaba abrir las puertas principales, pero el calor era insoportable. «¡Lo perderemos todo!», gritó con la voz quebrada. Eli pensó rápido y llevó a Titán por detrás, donde una entrada más pequeña estaba bloqueada por vigas caídas. Junto con Lidia, lograron mover las tablas, con el humo picándoles los ojos y los pulmones. Titán ladró con fuerza, cortando el caos, guiando a los animales hacia la salida. Los vecinos formaron una cadena para pasar cubetas de agua y nieve. Algunos envolvieron mantas mojadas alrededor de los caballos asustados, otros guiaron a las vacas a refugio. Las llamas rugían, pero unidos. El pueblo luchó sin rendirse, ninguno dispuesto a dejar sufrir solo a su vecino. Dentro del granero, Titán corría entre el humo, ladrando a un par de terneros atrapados. Eli gateó detrás, tosiendo y con lágrimas, hasta alcanzarlos. Con ayuda de Lidia los sacaron temblando pero a salvo. Finalmente, con un último esfuerzo, las llamas retrocedieron. El granero quedó dañado, pero la mayoría de los animales salvaron la vida. Cubiertos de hollín y agotados, los vecinos se reunieron al amanecer, recuperando el aliento y cuidándose unos a otros. Don Graciano, normalmente orgulloso, se limpió la cara con manos temblorosas y se volvió hacia Eli, Titán y Lidia. «Les debo todo», susurró, «a ustedes tres». Eli negó con la cabeza.
la voz ronca pero firme. Nos debemos unos a otros, Señor. Así debe ser. La unidad sentida ese día fue distinta, más profunda, arraigada no solo en tiempos buenos, sino en haber enfrentado el peligro juntos. Hasta don Ramón, viejo y testarudo, le dio una palmada en el hombro a Eli y dijo en voz baja: «Me hiciste pensar en algunas cosas, muchacho. Quizá no sea tarde para nosotros». En casa, los padres de Eli lo abrazaron fuerte, con alivio y orgullo en la mirada. Esa noche, mientras compartían una comida sencilla a la luz de las velas, Eli pensó en lo lejos que habían llegado, de la desconfianza y el recelo a un lugar donde la bondad ya no era sorprendente, sino esperada. Titán descansaba a los pies de Eli, con la cabeza sobre las patas, aún temblando por la adrenalina y cansancio. Lidia, siempre lista para el próximo reto, sonrió a Eli. «Te das cuenta que acabamos de salvar las vacas más caras del pueblo, ¿verdad?» Eli rió ligero y libre. «Supongo que sí». Mientras la noche avanzaba, el espíritu comunitario brillaba más que nunca, alimentado no por la perfección, sino por la voluntad de intentar, arriesgar, confiar y apoyarse, aun cuando es difícil. Pero en lo profundo de la mente de Eli surgió una nueva pregunta. Si un incendio pudo amenazarlo todo tan rápido, ¿qué harían si llegara una crisis aún mayor? Sintió que la vida siempre traería desafíos, pero por primera vez no tenía miedo, porque la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino el coraje para enfrentar lo desconocido, juntos. La noche tras el incendio fue larga y agitada para muchos. Aunque salvaron la mayoría de los animales, la tensión era palpable en el aire frío, una conciencia nueva de lo frágil que era todo. En cada casa, el silencio solo se rompía por el susurro del ganado, el crepitar del fuego y las voces bajas de familias susurrando esperanzas y temores en la oscuridad. Eli permanecía despierto, mirando el techo de su pequeña habitación. Titán se acurrucaba cerca de la puerta, las orejas moviéndose incluso dormido, siempre alerta. Cada vez que el perro levantaba la cabeza, como si sintiera algo afuera, Eli se acercaba sigilosamente a la ventana helada y miraba la noche. La nieve brillaba bajo la luna creciente, bañando la granja en plata de ensueño. Una nueva responsabilidad pesaba sobre Eli. Sabía que sus días de estar al margen habían terminado. El valor ya no bastaba. Ahora debía liderar, mostrar a otros que la esperanza no era solo una palabra, sino una elección que se hace una y otra vez. Al amanecer, Eli despertó sobresaltado por gritos en la calle. Se calzó las botas y el abrigo y salió corriendo a ver qué pasaba. Un grupo de vecinos se congregaba al borde de la propiedad de don Graciano. Resultó que el incendio no había sido un accidente. Huellas en la nieve, marcas extrañas en las paredes del granero y una linterna rota indicaban sabotaje. La sospecha fue inmediata. Alguien externo, quizá alguno de los recién llegados, debía ser el culpable. El miedo y la ira prendieron rápido y los viejos prejuicios resurgieron. Algunos mayores murmuraban sobre cerrar filas, sobre alejar a los extraños por seguridad de todos. La unidad tan difícilmente ganada durante el invierno estuvo a punto de deshacerse en minutos. El corazón de Eli latía fuerte mientras observaba a la multitud. Titán estaba a su lado, con el pelo erizado, sintiendo la tensión creciente. Don Graciano, exhausto pero orgulloso, dio un paso adelante, pero sus palabras no lograron calmar las voces airadas. Fue Eli quien finalmente rompió el ruido. Entró al círculo, voz clara pese al temblor. «No sabemos quién inició ese incendio», dijo, mirando a cada vecino. «Culpar a alguien solo porque es nuevo o diferente no es justicia, es miedo hablando». Hubo un silencio atónito. Eli siguió. «Todo el invierno estuvimos juntos, confiamos unos en otros. ¿De verdad vamos a tirar eso por una sola noche?» Alguien gritó: «¿Y si te equivocas? ¿Y si fueron ellos?» Eli no titubeó. «Entonces lo descubriremos juntos, pero hasta entonces nos ayudamos. Eso es lo que nos hace comunidad, no una turba». Don Graciano,
Con voz ronca pero firme, intervino. El chico tiene razón. El miedo nos divide, la confianza nos hace fuertes. Poco a poco, la ira se disipó. Los vecinos bajaron las antorchas, dudosos pero dispuestos a escuchar. El valor de Eli había marcado la pauta, mantenerse firme por lo justo, aunque no fuera fácil. La investigación comenzó, pero mientras tanto, el pueblo decidió que nadie sería excluido y que todos ayudarían a reparar el granero. Incluso los recién llegados, nerviosos al principio, ofrecieron su trabajo y habilidades. Trabajaron lado a lado, reparando cercas, reconstruyendo paredes, compartiendo alimentos e historias al caer el día. En el proceso, los rencores antiguos se ablandaron. Don Ramón, el escéptico más duro, fue el primero en disculparse con la familia nueva, ofreciéndoles un apretón de manos y una sonrisa. «Ustedes demostraron su valía», dijo simple. «Creo que me equivoqué. El granero fue reconstruido más fuerte que antes, un símbolo vivo de la unidad restaurada. Al alzar la última viga, Eli y Titán estuvieron en el corazón de la reunión, rodeados de vecinos agradecidos. Lidia apretó la mano de Eli, y don Graciano le puso una mano áspera pero amable en el hombro. «Nos mostraste el verdadero coraje, Eli», dijo, «no solo con los animales, sino con las personas. Aquella noche, el pueblo se reunió para cenar en el granero nuevo. Velas titilaban sobre las mesas, los rostros brillaban con alivio y orgullo, y la risa se elevaba bajo el techo. Por primera vez, Eli se sintió no solo aceptado, sino verdaderamente necesario, un líder en el sentido más profundo. Cuando la fiesta terminó, Eli salió sigilosamente, con Titán a su lado. Miró al cielo. Claro, infinito, lleno de estrellas. Entendió que la valentía real no es enfrentarse al peligro, sino elegir creer, día tras día, que la bondad puede cambiar el mundo. Titán rozó su mano, y Eli se arrodilló, hundiendo el rostro en el cálido pelaje del perro. «Lo hicimos, amigo», susurró. «Los mantuvimos unidos». En el silencio, Eli comprendió que aunque el miedo puede romper una comunidad, la confianza, alimentada por innumerables pequeños actos de valentía, la vuelve a hacer entera. Porque a veces, la verdadera victoria no es lo que ganas, sino en lo que ayudas a otros a convertirse. Y en ese momento, el viaje de Eli estaba lejos de terminar. En los días siguientes al incendio y la reconstrucción, una nueva calma se instaló en el pueblo. Era la calma que sigue a la tormenta. No el silencio frágil del miedo, sino un profundo y sereno sentimiento de haber superado algo importante juntos. Mientras el aroma a madera fresca del granero se mezclaba con el olor a tierra descongelada, la vida retomó su curso, más fuerte y sabia que antes. Eli se encontraba en el centro de todo, no por elección, sino por la forma constante en que la gente buscaba su opinión y compañía. Los niños acudían con preguntas sobre animales. Los adultos lo incluían en conversaciones sobre decisiones del pueblo. Hasta el alcalde, un hombre serio que rara vez hablaba con Eli, le pidió ayuda para organizar la feria de primavera. Por primera vez en su vida, Eli se sintió más que un observador. Era un hilo en el tejido del pueblo, uno que ahora reconocían como esencial. Titán, siempre fiel, seguía a Eli a donde fuera. El pastor alemán, antes intocable, ahora era querido por todos. Los niños llamaban su nombre y él trotaba contento, moviendo la cola, aceptando caricias. Parecía saber cuándo alguien necesitaba consuelo, acostándose tranquilo junto a un vecino ansioso o rozando la mano de un granjero afligido. Su lealtad, antes reservada para un solo dueño, ahora pertenecía a todos los que le habían mostrado bondad. Lidia también se volvió una presencia constante en los días de Eli. Ella era atrevida donde él era reservado, rápida para reír o desafiar, nunca temiendo expresar lo que pensaba. Se complementaban, su chispa y su calma, su energía y su reflexión. Ella llenaba de color su mundo y, junto con Titán, formaban un trío inseparable. Cuando la tierra se descongeló
y los primeros brotes verdes rompieron el manto de nieve, comenzaron los preparativos para la feria de primavera, una celebración que este año se sentía como un desfile de triunfo. Todo el pueblo se sumó. Hubo discusiones, claro, sobre la mejor forma de colgar las luces, quién debía juzgar el concurso de empanadas, qué banda contratar. Pero las risas siempre seguían, y los desacuerdos terminaban con apretones de manos. Los recién llegados, antes mirados con recelo, ahora lideraban la organización de juegos para los niños y preparaban platillos típicos de sus tierras. Sus historias se entrelazaban con las de las familias antiguas y un nuevo capítulo para el pueblo empezaba a escribirse con cada comida compartida, con cada esfuerzo conjunto. Una tarde, mientras Eli y Titán ayudaban a armar las mesas en la plaza, don Ramírez se acercó con paso lento. El anciano parecía incómodo, sosteniendo una empanada con cuidado. «Esto es para vos, Eli, para vos y tu familia. Creo que les debo más de una disculpa». Eli aceptó el regalo con una sonrisa tímida. «No me debes nada, don Ramírez. Todos hicimos lo que teníamos que hacer». Ramírez asintió con voz áspera. «Quizás, o quizás ustedes nos recordaron lo que es posible». La feria fue un éxito. Las faroles brillaban contra el cielo nocturno, la música flotaba en el aire cálido y las risas resonaban mucho después del atardecer. Eli fue arrastrado a bailes, competencias y fotos grupales. Titán encabezó un desfile de perros en un concurso que terminó con vítores y animales rodando en la hierba. Cuando las festividades concluyeron, el alcalde subió al escenario, aclarando su garganta. «Este año honramos no solo nuestras tradiciones, sino el espíritu que nos mantiene unidos. A Eli, a Titán y a todos los que nos recuerdan que el valor y la bondad son la base de una comunidad fuerte». Los aplausos retumbaron entre la gente. Eli, sonrojado, miró a Lidia y a Titán. El trío estaba unido, símbolo vivo de lo que se puede lograr cuando se deja el miedo de lado y se abren los corazones. Más tarde, bajo las estrellas, Eli reflexionó sobre el largo camino desde aquel primer desafío en la feria, cómo una simple apuesta, un perro callejero y una mano amable habían iniciado un viaje que lo cambió todo. Comprendió que ser líder no era no tener miedo ni cometer errores, sino creer en algo más grande que uno mismo e inspirar a otros a hacer lo mismo. Titán le rozó con el hocico y Lidia apoyó su cabeza en el hombro de Eli. Juntos miraron las luces apagarse, con el corazón lleno de esperanza por todas las historias que aún quedaban por contar. La primavera llegó de verdad al valle, transformando el paisaje con un manto verde y dorado. Las flores brotaron a lo largo de las cercas. Las aves regresaron en bandadas y el río cantaba al deslizarse sobre las piedras lisas. Las dificultades del invierno y el susto del incendio se convirtieron en relatos que los vecinos compartían alrededor de las mesas de cocina, ya no como heridas, sino como recuerdos de cómo se unieron y resistieron. Eli sentía ligereza en sus pasos, un orgullo silencioso que florecía en su interior. El chico que antes pasaba desapercibido había aprendido a caminar erguido, con los hombros rectos y la mirada abierta. La confianza que el pueblo depositaba en él traía nuevas responsabilidades, pero también alegrías. Guiaba a niños tímidos o con dificultades, enseñándoles la paciencia amable que había aprendido de los animales y de su padre. A veces, se reunían en el campo después de las tareas, con Titán cerca, para hablar de preocupaciones, sueños y de cómo el valor puede parecer pequeño desde afuera, pero sentirse inmenso por dentro. El lazo de la comunidad se fortaleció. La feria se había convertido en un evento anual, pero su espíritu perduraba mucho después de guardar los faroles. Los vecinos se visitaban más seguido. Las discusiones continuaban sobre cercas, ganado o quién dejó la puerta de la iglesia abierta, pero el tono había cambiado. Los conflictos se resolvían más rápido y la gente juzgaba menos y perdonaba más. Don Grayson, transformado por la humildad y la experiencia, empezó una tradición de días abiertos en el campo, invitando a todos a recorrer sus tierras, caminar entre los huertos y jugar con Titán.
Incluso los recién llegados daban clases de huerta y cocina, compartiendo no solo habilidades, sino también historias de su tierra. Su hija, Lidia, se volvió inseparable de cada juego y proyecto, su risa constante acompañante del tranquilo aplomo de Eli. Fue en uno de esos días de campo cuando el padre de Eli lo llamó aparte, en un raro momento de tranquilidad tras las tareas. Se sentaron bajo un viejo roble, a la sombra fresca y moteada. «Estoy orgulloso de vos, hijo», dijo su padre, con la voz cargada de emoción contenida. «No solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Escuchaste, dejaste que la gente se acercara. No siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Eli miró a su padre, consciente de cuánto habían avanzado ambos. Donde hubo silencio incómodo, ahora había entendimiento, un puente construido con pequeños actos de paciencia y amor. No necesitaban muchas palabras, el momento hablaba por sí mismo. Esa tarde, Eli, Lidia y un grupo de amigos organizaron un proyecto comunitario: restaurar la vieja biblioteca que se había descuidado. Grandes y chicos trabajaron juntos, pintando, reparando estantes, ordenando libros donados, mientras Titán deambulaba por los pasillos ganando premios y caricias, y los más chicos se acomodaban en la alfombra para escuchar las historias que Eli les leía en voz alta. Con cada proyecto compartido, crecía el sentido de pertenencia en el pueblo. Quienes antes se miraban con recelo, ahora confiaban en que la ayuda se daba y se recibía sin vergüenza. Los recién llegados, antes forasteros, eran vecinos. Don Ramírez, que dudó de cada paso, ahora lideraba muchas ayudas. Una noche, bajo el crepúsculo teñido de lavanda y rosa, la comunidad se reunió para un picnic en el huerto. Las mesas pasaban de mano en mano, las historias se entrelazaban y la música flotaba en el aire. Eli se sentó con Lidia y Titán bajo un manzano en flor, observando los rostros iluminados por la luz de las farolas. Comprendió que las verdaderas riquezas no estaban en tierras ni dinero, sino en esos momentos tranquilos de unidad y propósito compartido. Al caer la noche, Don Grayson se levantó para brindar. Por quienes escuchan, a los demás, a sus animales y a sus corazones, que nunca olvidemos qué nos trajo aquí ni en qué nos hemos convertido gracias a ello. Las palabras resonaron en el pecho de Eli. Se apoyó en el costado cálido de Titán y sintió una ola de gratitud por el camino recorrido, las luchas, los triunfos y la persistente esperanza. Luego, mientras caminaban a casa con Lidia y Titán, Eli miró al cielo estrellado, más brillante que nunca en la clara noche de primavera. Sabía que la vida traería nuevos desafíos y que no todos los días serían tan fáciles como aquel, pero también sabía que no estaba solo. Juntos enfrentarían lo que viniera, guiados por la bondad y acompañados por el coraje, porque en cada final hay una semilla para un nuevo comienzo, y para Eli, Titán y el pueblo, la verdadera historia de comunidad apenas comenzaba a desplegarse. Las largas jornadas de primavera trajeron promesas y trabajo en igual medida. Los campos brillaban con cultivos nuevos, los huertos se llenaban de flores y el pueblo vibraba con la energía del crecimiento. Pero bajo esa superficie amable se gestaba otro desafío, una amenaza que pondría a prueba cada lección aprendida y obligaría a Eli, Titán y sus vecinos a unirse como nunca antes. Corrieron rumores sobre una empresa que quería comprar tierras en las afueras del pueblo, tierras que, de venderse, significarían cercas, caminos y la lenta desaparición de la tranquilidad del valle. Durante semanas, las noticias fueron susurros. Pero una tarde, llegaron camionetas negras brillantes y hombres con trajes impecables se reunieron con varios vecinos en apuros, ofreciendo más dinero del que muchos habían visto en su vida. Para algunos, la tentación era enorme. «Una oportunidad para mandar a mis hijos a la universidad», dijo en voz baja un vecino. Otro murmuró: «Por fin podríamos arreglar el techo, salir de las deudas». Pero otros, especialmente los recién llegados que habían encontrado paz tras largos caminos, temían lo que ese cambio significaría para su nuevo hogar. La comunidad empezó a fracturarse. Viejos miedos resurgían
enfrentando necesidad contra lealtad. Eli observaba esas discusiones con el corazón pesado. Sabía lo que esas tierras significaban: los senderos salvajes donde jugaban los niños, los arroyos donde Titán amaba chapotear, el cielo abierto que hacía todo posible. También entendía el peso de las dificultades y por qué la oferta era tan difícil de rechazar. Una noche, el pueblo convocó una reunión urgente en el salón comunal. El ambiente vibraba con emoción, ira, preocupación, esperanza y desesperación. Don Grayson fue el primero en hablar, con voz más firme que nunca. Este lugar me dio una segunda oportunidad. No voy a vender mis tierras, por ningún precio, pero no juzgaré a quien sienta que debe hacerlo. Otros discutieron, las voces se alzaron y viejas heridas se abrieron. Finalmente, Eli, nervioso pero decidido, dio un paso adelante con Titán a su lado. El salón se silenció. «No puedo decirles qué hacer», dijo, mirando cada rostro. «Pero sé lo que este lugar me dio, lo que construimos juntos desde ese primer día con Titán. El dinero puede arreglar un techo, pero no puede reparar una comunidad rota. Quizás podemos encontrar otro camino, ayudarnos entre todos para que nadie se sienta solo en su lucha». Las palabras quedaron flotando en el aire. Lidia habló a continuación. «Ya demostramos que podemos resolver grandes problemas, incendios, tormentas, hasta el miedo. Si estamos unidos, tal vez no tengamos que renunciar a nada». Poco a poco, la esperanza se encendió. Los vecinos comenzaron a compartir ideas, crear una cooperativa para vender productos, juntar recursos para reparaciones, establecer un fondo para quienes lo necesiten. Los recién llegados enseñaban nuevas técnicas agrícolas, otros se ofrecían para ayudar en las labores o cuidar a los niños. No fue fácil, y algunas discusiones siguieron hasta tarde. Pero al amanecer, había un plan, una promesa firmada por cada familia dispuesta para que las tierras permanecieran en manos de la comunidad mientras pudieran sostenerlas. Don Grayson se comprometió a hipotecar su casa para iniciar el fondo, y hasta don Ramírez dejó caer una bolsa pesada de monedas sobre la mesa, gruñendo: «No dejemos que los forasteros nos echen». Las semanas siguientes fueron un torbellino de acción. La cooperativa tomó forma. La biblioteca se convirtió en centro de reuniones y talleres, y los campos antes abandonados estallaron en colores mientras manos jóvenes y viejas trabajaban juntas. Titán se volvió la mascota no oficial del esfuerzo, saltando de un proyecto a otro, su energía y cariño uniendo fuerzas. A veces, Eli se sentía abrumado por la responsabilidad, los tropiezos, la incertidumbre persistente, pero cada vez que flaqueaba, encontraba apoyo, el ánimo de Lidia, la sabiduría constante de su padre, la confianza inquebrantable de Titán. Con la llegada del verano, la empresa retiró su oferta. No había ganancias en un lugar tan defendido por su gente. Las camionetas se fueron tan silenciosas como llegaron. La noche que se anunció la noticia, el pueblo se reunió para celebrar bajo las estrellas. Risas y música se mezclaban, y la comida pasaba de mano en mano. Don Grayson levantó su copa, por la tierra, por nuestros hijos y por el valor de estar juntos, sin importar el costo. Eli miró los rostros iluminados por las farolas, viejos amigos, nuevos vecinos y Titán, su fiel compañero, y comprendió que cada desafío los había preparado para eso. Saber que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en pertenecer. Apretó la mano de Lidia, sintiendo cómo la esperanza crecía en su pecho. La prueba final había llegado y juntos eligieron lo que más importaba. Porque aunque la amenaza desaparezca, la verdadera medida de una comunidad está en cómo vive cada día, eligiendo la unidad una y otra vez. La celebración bajo las estrellas de verano parecía un sueño. Música, risas y la charla fácil de quienes enfrentaron la oscuridad y salieron juntos. Pero para Eli, tras la alegría, quedaba una sensación de anticipación tranquila, como si quedara una última prueba invisible. Se alejó del resplandor de las farolas, Titán caminando a su lado, la noche perfumada con olor a pasto y tierra tibia. Al llegar al viejo huerto en el borde del pueblo, encontró a don Grayson sentado solo en un muro bajo, mirando los campos.
La luz de la luna pintaba la tierra de plata y en ese silencio el pasado y el futuro parecían encontrarse. Grayson le hizo señas para que se sentara. Titán se acostó entre ellos, tranquilo. Durante un buen rato no dijeron nada. El murmullo lejano de voces y el canto de grillos llenaban el aire. Finalmente, Grayson habló, con voz cargada de sentimientos. Pasé la mitad de mi vida pensando que la tierra y el dinero eran lo único importante. Me equivoqué, Ellie. Tuve que perder mi orgullo, casi perder mi granero, para entender qué es lo que realmente importa. Ellie escuchó, dejando que las palabras calaran. Pensaba que ser callado significaba que no importaba, pero Titán me enseñó que la paciencia y la bondad pueden cambiarlo todo más que cualquier voz fuerte. Grayson asintió con una lágrima brillando en sus ojos. Vos me cambiaste este lugar entero. Vos y ese perro nos recordaron que pertenecer no se compra ni se gana, se construye día a día. Las palabras flotaron en la noche, profundas y verdaderas. Ellie pensó en todos esos momentos, grandes y pequeños, que los trajeron hasta allí. El primer contacto tímido con Titán, las amargas peleas y sus reconciliaciones, el trabajo compartido en los campos, las noches frías en que los vecinos se juntaban para abrigarse. Nada fue fácil, pero todo valió la pena. De repente, un alboroto surgió en el centro del pueblo. El grito de un niño, luego risas y aplausos. Ellie y Grayson se miraron, sonrieron y caminaron hacia las luces. En la plaza, la comunidad se había reunido para una sorpresa. Lidia estaba en el centro, llamando a Ellie. «Tenemos algo para vos», anunció con voz radiante. Un grupo de niños avanzó con una pancarta hecha a mano. «Gracias, Ellie y Titán, por mostrarnos qué es la familia». Las letras pintadas en colores vivos, rodeadas de huellas, corazones y dibujos de los lugares del pueblo. Por un momento, Ellie se sintió sobrepasado. Miró a Titán, que movía la cola, luego a Lidia, que le apretó la mano. Los aplausos estallaron cuando don Ramírez, de todos, dio un paso adelante con una medalla en una cinta. Torpe, casera, pero entregada con orgullo sincero. «Nos recordaron lo que importa», dijo el viejo simplemente. «Esto es solo un pequeño detalle de parte de todos nosotros». La multitud se agrupó, cada uno queriendo dar las gracias, compartir un abrazo o un apretón de manos. De fondo, Titán ladró feliz y los niños se unieron a él, corriendo y jugando en la hierba. Más tarde, cuando la noche se calmó, Ellie y Lidia se sentaron al borde del grupo con la pancarta sobre sus piernas. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con voz suave. «¿Sabes? No creo que esto sea un final. Parece más el comienzo de algo mejor». Ellie asintió emocionado. «Pasamos por tanto, pero juntos hicimos algo hermoso». Mientras las farolas parpadeaban y las últimas canciones se escapaban con la brisa, Ellie comprendió que cada prueba, cada momento de miedo, duda o pérdida, había construido un legado más grande que cualquier tierra o fortuna, el legado de una comunidad verdadera, nacida de la confianza, el valor y la esperanza persistente de un chico y su perro. Abrazó a Titán con fuerza, rebosante de gratitud. El mundo no era perfecto, y mañana traería nuevos desafíos. Pero esa noche, en ese círculo de luz y amor, todo estaba justo como debía ser. Porque aunque toda historia tenga un final, el legado de bondad, coraje y pertenencia es el verdadero regalo que pasa de un corazón a otro. Y el viaje continúa siempre. Las celebraciones se apagaron, pero la sensación quedó. Un calor que llenó las calles tranquilas y se coló por las ventanas abiertas, posándose como luz suave en cada corazón. Cuando el pueblo volvió a su ritmo habitual, nada era igual que antes. La gente se saludaba con más calidez, los niños jugaban más libres y hasta las viejas discusiones parecían pequeñas ante todo lo que habían superado juntos. Para Ellie, el camino del chico callado al líder silencioso nunca fue ganar una apuesta ni recibir una medalla. Mientras el verano pasaba y los campos maduraban bajo el sol dorado, encontró su mayor recompensa en lo cotidiano. La risa de los amigos, la confianza de los vecinos,
la presencia firme de Titán a su lado. Lo veía en la sonrisa de don Grayson hacia los recién llegados, en la bondad que don Ramírez ofrecía ahora a los extraños y en la esperanza que brillaba en los ojos de Lidia. La tierra misma llevaba el legado de sus decisiones, campos compartidos, graneros reconstruidos, una biblioteca llena de nuevas voces e historias. Cada acto de cooperación dejaba su huella, pequeña pero duradera, como flores silvestres que brotan en la ladera, fáciles de pasar por alto al principio, pero juntas creando un mosaico de belleza inesperada. Eli nunca dejó de escuchar. Seguía caminando por los campos al amanecer, Titán trotando cerca, a veces acompañado por Lidia o alguno de los otros niños a quienes había guiado en silencio. Escuchaba el viento en los árboles, las preocupaciones de sus amigos, los recuerdos de quienes se habían ido antes. Cuando surgía un problema, un animal enfermo, una disputa por tierras, un recién llegado que luchaba por sentirse en casa, Lucas estaba ahí, no como un héroe, sino como un amigo. La pancarta que los niños habían hecho para él y para Max colgaba en la biblioteca, un recordatorio diario de todo lo que habían logrado juntos. La gente se la mostraba a los visitantes nuevos, contando la historia de cómo la bondad y el valor salvaron no solo la tierra, sino el alma misma de la comunidad. Y la historia seguía creciendo. La próxima fiesta de la cosecha fue la más grande hasta entonces, atrayendo visitantes de pueblos vecinos que habían escuchado sobre el lugar donde un chico y su perro cambiaron todo. Max encabezó el desfile inaugural, moviendo la cola, y a Lucas le pidieron que diera el discurso de bienvenida. Habló con sencillez, con palabras honestas y sinceras. Lo que tenemos aquí no es perfecto, y nunca lo será. Pero mientras recordemos escuchar, ayudar y creer los unos en los otros, no hay nada que no podamos enfrentar juntos. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, pero aún más poderosos fueron las sonrisas silenciosas, los apretones de mano, las promesas no dichas de seguir construyendo el legado de unidad, un pequeño acto a la vez. Al caer la tarde y con las farolas titilando entre los árboles, Lucas, Valeria y Max se alejaron de la multitud. Caminaron por el borde de los campos, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Allí, Lucas se detuvo, respirando el aire fresco, con el sonido de risas y música flotando en la brisa. «Esto es hogar», dijo en voz baja. «No importa lo que pase, siempre tendremos esto». Valeria apretó su mano. Max se acercó y en ese instante Lucas sintió la certeza tranquila de que su historia, como todas las buenas historias, nunca terminaría de verdad. Vendrían nuevos desafíos, nuevas alegrías y nuevos rostros se unirían al círculo. Pero las lecciones aprendidas, los lazos forjados y la esperanza que habían cultivado seguirían adelante, moldeando el pueblo y a todos los que lo llaman hogar. Y a ti, que estás viendo esta historia, recuerda, a veces los actos más pequeños de bondad pueden cambiar un mundo entero. Cuando escuchas, cuando defiendes lo correcto, cuando ofreces una mano amiga o un oído paciente, te conviertes en parte de una historia más grande que tú mismo. Si este viaje te conmovió, suscríbete a nuestro canal para más relatos de coraje, esperanza y el poder de la comunidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa hogar para ti? ¿Alguna vez viviste un momento en que la bondad cambió tu vida o la de alguien cercano? Tu historia importa y queremos escucharla. Y no olvides, si te gustó esta historia, mira nuestro próximo video. Una niña crió a un cachorro de lobo. Años después, cuando se reunieron, todos estaban asustados. No te lo querrás perder. Gracias por mirar, por escuchar y por creer, igual que Lucas, Max y la gente de este pueblo. Juntos, podemos construir un mundo más amable, una historia a la vez. Porque aunque esta historia termine, cada acto de bondad planta una semilla para la próxima, creciendo esperanza, corazón a corazón,